Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a ver cómo podemos representar de forma general o de forma abstracta un sistema de ecuaciones lineales de la forma m por n, es decir, que tenga m ecuaciones y que tenga n incógnitas. O lo que es lo mismo, vamos a aprender a representar un sistema que tenga el número de ecuaciones y de incógnitas que te dé la gana. También vamos a empezar a resolver sistemas en este vídeo. Pero antes empecemos con la representación. La primera ecuación de nuestro sistema pues simplemente será a11 por x1 más a12 por x2 y seguiríamos añadiendo coeficientes e incógnitas hasta llegar a la última, a1n por xn. Esto tiene que ser igual al término constante de la primera ecuación, que denotamos por b1. La segunda ecuación sería a21 por x1 más a22 por x2 y seguiríamos añadiendo hasta llegar a la última, a2n por xn es igual a b2. Ahora tendríamos que seguir añadiendo ecuaciones de la misma manera que hicimos con la primera y con la segunda hasta llegar a la última ecuación, que es la ecuación número m. Entonces tendríamos am1 por x1 más am2 por x2 y así hasta llegar a la última, amn por xn es igual a bm. Fíjate que los términos de la forma a y j nos indican el coeficiente número j de la ecuación número i. Es decir, el primer índice nos está indicando la ecuación en la que se sitúa el coeficiente y el segundo índice nos está indicando el número de coeficiente de la ecuación. El número de coeficiente básicamente es el número de incógnita que está acompañando a dicho coeficiente. Vamos a ver un ejemplo para que lo entiendas bien. El coeficiente a12 está en la primera ecuación porque nos lo indica el primer índice de este coeficiente. Y es el coeficiente número 2 porque está acompañando a la segunda incógnita de la primera ecuación. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos términos de la forma BI. El término de la forma BI es el término constante de la ecuación número I. Por ejemplo, el término B1 ya vimos antes que es el término constante de la primera ecuación. El término B2 es el término constante de la segunda ecuación. Y así hasta llegar al último término constante, que es el de la ecuación número M. Por último tenemos al término de la forma XJ, que evidentemente nos indica la incógnita número J de nuestro sistema. Tenemos a la incógnita x1, a la incógnita x2 y así sucesivamente hasta llegar a la incógnita xn. Recuerda que es un sistema de la forma m por n que tiene m ecuaciones y n incógnitas. Por tanto tenemos incógnita x1, x2 y así hasta xn. Y todas las incógnitas aparecen en todas las ecuaciones. Perfecto. ¿Cómo podemos representar este sistema general utilizando notación matricial, utilizando matrices y vectores? Bueno, pues vamos a crear a la matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes, como ya sabrás, como ya vimos en el anterior vídeo que representaba un sistema 2×2, pues en la matriz de coeficientes tenemos en la primera fila los coeficientes de la primera ecuación. En la segunda fila tendremos los coeficientes de la segunda ecuación y así sucesivamente. Entonces, en la primera fila tendremos a11, a12 y así hasta a1n. En la segunda fila tendremos a21, a22 y así hasta a2n. Seguiríamos añadiendo coeficientes y llegaríamos a la última ecuación y tendríamos am1, am2 y así hasta amn.
y esta sería la matriz de coeficientes que llamaremos simplemente matriz A. Ahora necesitamos el vector de incógnitas. El vector de incógnitas lo denotaremos con una X y con una N de subíndice, indicándonos que tenemos N incógnitas en nuestro sistema. Tenemos a la primera incógnita x1, a la segunda incógnita x2 y así hasta la última incógnita xn. Fíjate que cada componente de este vector nos indica tiene una incógnita de nuestro sistema. Y nos queda un último vector, es el vector de términos constantes que denotamos por b y por una letra m, indicando que tenemos m ecuaciones. Y tendremos a los términos constantes de todas las ecuaciones de nuestro sistema, es decir, b1, b2 y así hasta bm. No te confundas. Este término de aquí simplemente nos está indicando la última componente de este vector de aquí. Esto de aquí es totalmente diferente a esto de aquí, principalmente porque tenemos una flecha indicando que esto está representando a un vector. Y esto está simplemente indicando una componente de este vector. En concreto será un simple número, porque recuerda que estos son ecuaciones lineales y los coeficientes son simples números y también lo son los términos constantes. ¿Y ahora qué tenemos que hacer para unir la matriz A con el vector X y con el vector B y poder representar a todo esto que tenemos aquí? Pues igual que hicimos con el sistema 2×2 que tenía dos ecuaciones y dos incógnitas, lo que tenemos que hacer es multiplicar la matriz A por el vector de incógnitas xn. ¿Y cómo multiplicábamos una matriz por un vector? Pues simplemente teníamos que ir multiplicando cada componente del vector con cada vector columna de nuestra matriz A. Es decir, esto va a ser igual a la primera componente del vector x1 por la primera columna de la matriz A, que la denotamos por C1. La primera columna de la matriz A sería A11, A21, así hasta AM1, perdón. Fíjate que cada columna pues, es simplemente un vector, y por eso pongo una flecha encima para representar que es un vector. Y esto de aquí, x1, recuerda que simplemente es un número, entonces estamos multiplicando un escalar por un vector, y tenemos que ir multiplicando cada componente del vector por dicho escalar. Ahora a esto le tenemos que sumar x2 por la segunda columna de la matriz A, y así sucesivamente hasta llegar a la última columna de la matriz A, que tiene que ser multiplicada por la última componente de nuestro vector xn. Y así se define la multiplicación de una matriz por un vector. Y se define así pues porque nos conviene. Al sumar todos estos vectores, obtendremos un vector cuya primera componente es igual a todo esto de aquí, cuya segunda componente es igual a todo esto de aquí, y así sucesivamente. Por tanto, si el vector que obtenemos es igual al vector bm, habremos solucionado el sistema. Habremos encontrado las incógnitas x1 que consiguen que al multiplicar a por x, pues obtengamos el vector de términos constantes. Entonces, ¿en qué se basa el problema de resolver un sistema de ecuaciones lineales? Pues se basa en lo siguiente. Nos dan una matriz de coeficientes que llamamos matriz A y un vector de términos constantes que llamaremos bm. Ponemos una m indicando que tenemos m ecuaciones. Y tenemos que encontrar todos los vectores de la forma xn que satisfagan que a por xn es igual a bm. Fíjate que pongo todos porque puede haber más de uno. Y si hay más de uno, pues tenemos que encontrar a todos los vectores xn que satisfagan esta ecuación que tenemos aquí. Pero también puede ocurrir que no haya ninguno. Entonces voy a poner aquí, en el caso de que los haya. Si los hay. Puede ocurrir que no haya ningún vector xn que satisfaga esta ecuación y entonces diremos que nuestro sistema de la forma m por n no tiene solución. Por cierto, fíjate que la matriz de coeficientes de nuestro sistema m por n es una matriz m por n, es decir, que tiene m filas representando a las m ecuaciones y tiene
n columnas que están representando, podríamos decir que están representando a cada incógnita, porque la primera columna son todos los coeficientes que están multiplicando a la primera incógnita. La segunda columna son todos los coeficientes que están multiplicando a la segunda incógnita, y así sucesivamente. Ahora que ya sabemos representar un sistema general utilizando matrices, utilizando vectores, y también sabemos cuál es el problema, que nos dan una matriz A y un vector de términos constantes, y tenemos que encontrar todos esos vectores xn que satisfagan esta ecuación de aquí, pues vamos a empezar a ver métodos para solucionar sistemas. Para empezar a solucionar algo, para empezar a solucionar cualquier problema, pues tenemos que empezar por lo más sencillo. Entonces, lo lógico sería empezar solucionando el sistema más sencillo. ¿Cómo podemos definir esto de sencillo? Bueno, pues supongo que tienes esta ecuación lineal que tenemos aquí. 3 por x es igual a 2. Bueno, pues entonces ya puedes estar bastante seguro de que x tiene que ser igual a 2/3 para que dicha ecuación se solucione. Hemos encontrado la solución de forma muy rápida porque nuestra ecuación solo tiene una incógnita. Solo tiene como incógnita principal a la incógnita x. Entonces, las ecuaciones lineales más sencillas son aquellas que solo tienen una incógnita. Solo tiene una incógnita. A partir de aquí podemos definir al sistema más sencillo. Sistema más sencillo. El sistema más sencillo tendrá que cumplir 3 características. Es decir, si tienes un sistema, tendrá que cumplir las siguientes 3 características para que se pueda considerar uno de los sistemas más sencillos. El sistema más sencillo tiene que tener n ecuaciones. Es decir, puede tener el número de ecuaciones que le dé la gana. El sistema más sencillo también tiene que cumplir que tiene que tener n incógnitas. Lo que estoy diciendo aquí es que tiene que tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Si tiene 3 ecuaciones, pues nuestro sistema tiene que tener 3 incógnitas para que pertenezca a la familia de los sistemas más sencillos. Esto es lo que nos está diciendo. Tiene que tener n ecuaciones y entonces el número de incógnitas también tiene que ser igual a n. Y la última condición y la más importante para ser uno de los sistemas más sencillos es que la ecuación número i solo tiene, y esto lo voy a poner entre comillas y voy a explicar ahora esto de las comillas, a la incógnita número i. ¿Por qué pongo esto de solo tiene a la incógnita número i? Pues porque realmente, como ya vimos aquí, todas las ecuaciones tienen las n incógnitas de nuestro sistema. Por tanto, en el sistema más sencillo también van a cumplir las ecuaciones que van a tener a las n incógnitas de nuestro sistema. Sin embargo, fíjate en este ejemplo de aquí. Tenemos a la ecuación 4 por x4 es igual a 2. Fíjate que ya nos está diciendo esta ecuación que por lo menos tiene 4 incógnitas. De hecho, podríamos reescribir esto de la siguiente manera. Esto es igual a 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 más 4 por x4 es igual a 2. ¿Qué cumple esta ecuación de aquí? Pues cumple que la única incógnita relevante es la incógnita número 4, porque es la única incógnita que cumple que su coeficiente es diferente de 0. Como el resto de incógnitas están acompañadas por un coeficiente que es igual a 0, pues podemos eliminarlas entre comillas de la ecuación y quedarnos solo con lo relevante. ¿Cómo podemos resolver esta ecuación? Bueno, pues está claro que la incógnita x4
tiene que ser igual a un medio. Y la incógnita x1, x2 y x3 pueden tomar cualquier valor, se pueden igualar a cualquier número que quieras. Es decir, tenemos que x1 puede ser igual a una constante que llamaremos t1, x2 puede ser igual a una constante que llamaremos t2 y x3 puede ser igual a una constante que llamaremos t3. t1, t2 y t3 nos están indicando números cualesquiera, porque estas incógnitas se pueden igualar a cualquier número. Lo único importante es que la incógnita x4 sea igual a un medio para que esta ecuación de aquí tenga solución. Y entonces diremos que esta ecuación solo tiene a la incógnita número 4. Realmente tiene más, pero la única relevante es la incógnita número 4. Y eso es a lo que me refiero con esto de aquí. Entonces vamos a ver un ejemplo de sistema más sencillo y vamos a ver que cumple con estas tres características, con estas tres condiciones para ser uno de los sistemas más sencillos. El ejemplo es el siguiente. Tenemos a la primera ecuación que es igual a 4 por x1 es igual a 2. La segunda ecuación es igual a 3 por x2 es igual a 1. La tercera ecuación es 0,5 por x3 es igual a 2. Y la última ecuación es 0 por x4 es igual a 0. De lo primero, de lo que nos damos cuenta es que la última ecuación no tiene ninguna incógnita relevante. Sin embargo, ponemos a la incógnita 4 porque es la cuarta ecuación de nuestro sistema. Fíjate que la primera ecuación solo tiene como relevante a la primera incógnita. Y es una de las condiciones que tiene que cumplir nuestro sistema más sencillo. La ecuación número i solo tiene como relevante a la incógnita número i. La segunda ecuación también cumple que solo tiene como relevante a la incógnita número 2. La ecuación número 3 cumple que solo tiene como relevante a la incógnita número 3. También se cumple que tenemos n ecuaciones y n incógnitas. En este caso tenemos 4 ecuaciones y tenemos 4 incógnitas. El número de ecuaciones es el mismo que el número de incógnitas. Por tanto, podemos decir que este sistema de aquí pertenece a la familia de los sistemas más sencillos. ¿Cuál es la matriz de coeficientes que representa este sistema? Bueno, pues los coeficientes de la primera ecuación son simplemente 4, 0, 0 y 0. Estos ceros están acompañando a la incógnita número 2, a la incógnita número 3 y a la incógnita número 4. La única incógnita relevante es la incógnita número 1 y por eso ponemos el 4 en el primer lugar. Los coeficientes de la segunda ecuación, usando el mismo razonamiento, son 0, 3, 0 y 0. Los de la tercera son 0, 0, 0,5 y 0. Y en la última ecuación, que veremos después las consecuencias que tiene esto, pues tenemos una fila entera de ceros. A esta matriz la tenemos que multiplicar por el vector de incógnitas. Como vimos antes, la matriz la tenemos que multiplicar por el vector de incógnitas. En este caso sería x1, x2, x3 y x4. Tenemos 4 incógnitas. Y esto se tiene que igualar al vector de términos constantes. Los términos constantes son estos que tenemos aquí. Por tanto, el vector de términos constantes es 2, 1, 2, 0. ¿Cómo podemos encontrar todos los vectores x que satisfagan esta ecuación de aquí? Lo único que tenemos que ir haciendo es ir resolviendo las ecuaciones una a una. Y por eso es el sistema más sencillo. Vamos resolviendo las ecuaciones una a una como hicimos con esta al principio de todo y obtendremos las soluciones del sistema más sencillo. Entonces, el vector x4 que soluciona a nuestro sistema es igual a, despejamos x1 y nos queda 2 entre 4, que es igual a un medio. Aquí tenemos que despejar x2, que nos queda que x2 tiene que ser igual a un tercio. Aquí tenemos que despejar x3 y nos queda que es igual a 4. Y abajo, en la última ecuación, x4 puede tomar cualquier valor. Entonces ponemos una simple t. ¿Por qué puede tomar cualquier valor? Pues porque si multiplicamos a 0 por cualquier número, siempre vamos a obtener el número 0 como resultado. Entonces ponemos una t indicando que puede tomar cualquier valor, la incógnita número 4.
¿Qué características tiene este sistema? Bueno, de lo primero que nos damos cuenta es que la matriz de coeficientes es una matriz cuadrada, es decir, tiene el mismo número de filas que de columnas. Y también nos damos cuenta que es una matriz diagonal, es decir, los únicos términos que son diferentes de cero en la matriz se sitúan en la diagonal principal de la matriz. Vamos a escribir lo que acabo de decir. La matriz A de coeficientes es cuadrada. Es decir, tiene el mismo número de filas que de columnas. En concreto, es una matriz 4 por 4, porque tiene 4 filas y tiene 4 columnas. También cumple que es diagonal. Es decir, los términos que son diferentes de cero están todos situados en la diagonal principal. Por cierto, este vector de aquí está recogiendo información acerca de todos los infinitos vectores que solucionan al sistema. Por tanto, hemos solucionado este problema de aquí de encontrar todos los xn que solucionan esta ecuación de aquí. Te lo digo porque aquí tenemos una constante que puede tomar cualquier valor, entonces este vector está representando a infinitos vectores. Y ahora quiero que te des cuenta de una cosa. ¿Qué hubiese ocurrido si en vez de tener un 0 aquí hubiésemos tenido un número cualquiera, un 5, por ejemplo? Vamos a borrar esto de aquí y tendríamos aquí un 5. Fíjate que el sistema no tendría solución, porque no hay ningún número que multiplicado por 0 nos dé 5. Todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0 otra vez. Entonces, ¿qué podemos decir? Viendo la matriz A y viendo que tiene una fila entera de ceros, podemos decir lo siguiente. Nos dan la matriz de coeficientes, la matriz A, y podemos decir, esto implica que podemos decir que el término B4, es decir, la componente número 4 de nuestro vector de términos constantes, tiene que ser igual a 0 para que el sistema tenga solución. Tenga solución. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que si tenemos nuestra matriz A de coeficientes, pues el vector de términos constantes tiene que cumplir que su última componente tiene que ser igual a 0 para que nuestro sistema tenga solución. Perfecto. Ahora supón que nos dan el siguiente vector de términos constantes. Nos dan el vector B4, que es igual a lo siguiente. En la primera componente va a tomar cualquier valor y lo vamos a representar como B1. En la segunda componente va a tomar cualquier valor y lo vamos a representar como B2. Igual en la tercera componente y en la cuarta componente va a tomar siempre el valor 0. Fíjate que este vector de aquí está representando a todos los vectores de términos constantes que cumplen con la condición de que su última componente es igual a 0. Entonces podemos solucionar el sistema si nos dan este vector de aquí. ¿Cuál sería la solución x4 que soluciona a nuestro sistema si nos dan este vector? Bueno, como en la primera ecuación tenemos como término constante el término constante b1, en vez de un 2 tenemos a b1, pues simplemente tenemos que despejar a la incógnita x1 y nos queda b1 entre 4 como solución de x1. La primera componente tiene que ser igual a b1 entre 4. Ahora tenemos que despejar en la segunda ecuación a la incógnita x2. Como tenemos como término constante el término constante b2, si despejamos a x2 nos queda b2 entre 3. Hacemos lo mismo en la tercera ecuación, en esta ecuación que tenemos aquí, y nos queda que es igual a b3 entre 0,5. Y en la última componente puede tomar cualquier valor. La última incógnita puede tomar cualquier valor y lo representamos con una letra t que es una constante que puede tomar cualquier valor. Fíjate que hemos solucionado el sistema para cualquier vector de términos constantes que cumple con la condición de que su última componente es igual a 0. Lo vamos a escribir. Hemos
solucionado el sistema para cualquier, no para uno en concreto, sino para cualquier vector de términos constantes B4 que cumpla con la condición que vimos antes. La condición que tenemos aquí de que la última componente tiene que ser igual a 0. A dicha condición la representaremos simplemente como la condición C. La condición C que tiene que cumplir el vector de términos constantes para que el sistema tenga solución. Fíjate que hemos cambiado el problema que explicamos al principio. Al principio el problema consistía en que nos daban una matriz A y un vector Bm en concreto. En este caso lo que nos dan es simplemente la matriz A de términos constantes, de coeficientes, y solucionamos el sistema para cualquier vector de términos constantes que cumpla con la condición C para que el sistema tenga solución. Hemos ido un poco más allá. Pero bueno, este es un ejemplo en concreto de sistema más sencillo, un ejemplo en concreto que cumple con las tres condiciones que tenemos aquí. Sin embargo, queremos resolver cualquier sistema más sencillo que se nos ponga delante. Entonces vamos a ver una representación abstracta, una representación general del sistema más sencillo. Representación general del sistema más sencillo. La primera ecuación del sistema más sencillo la podemos representar simplemente como D1 por X1 es igual a B1. Fíjate que la única incógnita relevante es la primera incógnita, porque estamos en la primera ecuación. Y D1 es el coeficiente que está acompañando a la primera incógnita. D2 por X2 es igual a B2 sería la segunda ecuación. Seguiríamos añadiendo ecuaciones y de forma general tendríamos que la ecuación número i pues sería de la forma DI por XI es igual a BI. Seguiríamos añadiendo ecuaciones hasta llegar a la última que representamos como la letra n. dn por xn es igual a bn. Fíjate que este sistema cumple con las tres condiciones necesarias para ser el sistema más sencillo. Tiene n ecuaciones y también tiene n incógnitas, es decir, el número de ecuaciones y de incógnitas es el mismo. Además, cumple que la ecuación número 1 solo tiene como relevante a la incógnita número 1 y así con el resto. De forma general tenemos que la ecuación número i solo tiene como relevante a la incógnita número i. ¿Cuál es la matriz de coeficientes que representa a este sistema? En nuestro ejemplo anterior tuvimos una matriz que era cuadrada, que tenía el mismo número de filas que de columnas y además era una matriz diagonal. Los únicos términos diferentes de 0 de la matriz se situaban en la diagonal principal y por eso decíamos que era una matriz diagonal. En este caso obtendremos lo mismo. Obtendremos una matriz diagonal en la que se situarán en la diagonal principal los coeficientes de las respectivas ecuaciones. En los otros lugares que no están en la diagonal principal tendremos todo ceros. Por eso pongo así dos ceros en grande para representar que los términos que no están en la diagonal principal pues son todos 0. Fíjate que en nuestro anterior sistema lo que teníamos es que desde la incógnita x1 hasta la incógnita x3, mejor dicho, desde la ecuación número 1 hasta la ecuación número 3, los coeficientes eran todos diferentes de 0. Pero a partir de la ecuación número 3, los coeficientes se volvieron 0. Fíjate que la última ecuación tiene como coeficiente igual a 0. ¿Cómo podemos representar que pueda ocurrir esto en el sistema general? Pues vamos a poner lo siguiente. Vamos a suponer que desde la ecuación 1 hasta la ecuación P se cumple lo siguiente. Se cumple que D1, D2, es decir, los coeficientes de cada ecuación, así hasta el coeficiente de la ecuación número P, son todos diferentes de 0. Fíjate que se tiene que cumplir que P tiene que ser menor o igual que N. En el caso de que P fuese igual a N, tendríamos que todos los coeficientes de nuestro sistema son diferentes de 0. Si P es menor que N, tendríamos coeficientes que son iguales a 0. Y ahora vamos a poner que justo en la siguiente ecuación, es decir, desde
la ecuación P más 1 hasta la última ecuación, hasta la ecuación número n, se cumple que los coeficientes, es decir, dp más 1 es igual a dp más 2, y así sucesivamente, son todos iguales y son todos iguales a 0. Fíjate que la p en nuestro anterior sistema es igual a 3. Desde la primera ecuación hasta la ecuación número 3, los coeficientes son diferentes de 0. A partir de la ecuación número 3, los coeficientes son iguales a 0. Y podemos sacar fácilmente la condición C de el vector de términos constantes Bn, que tiene que cumplir Bn para que el sistema tenga solución. Dicha condición es la siguiente. Tiene que cumplir que el término constante de la ecuación p más 1 tiene que ser igual al término constante de la ecuación p más 2, y así sucesivamente hasta la última ecuación Bn, y todos tienen que ser iguales a 0. ¿Por qué tienen que ser todos iguales a 0 para que el sistema tenga solución? Pues porque los coeficientes de estas ecuaciones son todos iguales a 0. Entonces ya tenemos acabada la representación general de nuestro sistema más sencillo. Aquí tenemos al sistema y aquí tenemos a la matriz de coeficientes. También hemos visto la condición C que tiene que cumplir Bn para que el sistema tenga solución. Las ecuaciones los términos constantes de las ecuaciones a partir de la ecuación p más 1 tienen que ser todos iguales a 0, porque hemos supuesto que los coeficientes de dichas ecuaciones son todos iguales a 0. Ahora supongamos que Bn cumple C. Supón que el vector de términos constantes cumple con la condición C. Bueno, pues podemos solucionar el sistema. Podemos solucionar el sistema de forma general. Dicha solución la representaremos con el vector xn. Va a ser un vector bastante largo, porque va a tener que representar varias cosas. Dijimos que era el sistema más sencillo, y es el sistema más sencillo por una razón. Dicha razón es que simplemente tenemos que ir solucionando las ecuaciones una a una para obtener la solución. ¿Cuál es la solución de la primera ecuación? Bueno, pues tenemos que despejar a x1. x1 es simplemente igual a b1 entre d1. Entonces, la primera componente de nuestro vector que representa la solución es simplemente b1 entre d1. La segunda ecuación se soluciona de la misma manera, es decir, la segunda componente es b2 entre d2. Y tendríamos que seguir así hasta llegar a la ecuación número p. Y solucionaríamos bp entre dp. A partir de esta ecuación, los coeficientes, recuerda que a partir de la ecuación número p, los coeficientes se vuelven todos iguales a 0. Como hemos supuesto que nuestro vector de términos constantes cumple con la condición C, pues las otras variables, las otras incógnitas, pueden tomar cualquier valor. Pueden tomar cualquier valor que representaremos con la letra t para representar una constante p más 1. Esta es la constante de la ecuación p más 1. En la ecuación p más 2 pues puede tomar otra constante tp más 2. Y así hasta la última tn. Fíjate que tp más 1, tp más 2 y así hasta tn son números cualesquiera, son constantes cualesquiera. Y esto es así, vuelvo a repetir, porque nuestro vector de términos constantes cumple con la condición C, y a partir de ahí todos los términos constantes son iguales a 0, igual que los coeficientes, y por tanto las incógnitas pueden tomar cualquier valor y se solucionará el sistema. Fíjate que acabamos de solucionar un sistema general que representa el sistema más sencillo que cumple con estas tres condiciones. Hemos solucionado todos estos posibles sistemas. Lo que acabamos de hacer es solucionar infinitos sistemas, porque si nos dan un sistema de esta forma, pues simplemente le damos esta solución y habremos terminado. Ahora date cuenta que existen tres posibilidades.
Si recuerdas, en el sistema 2×2 que resolvimos en el anterior vídeo, también existían solamente tres posibilidades: o el sistema tenía una única solución, o el sistema no tenía soluciones, o el sistema tenía infinitas soluciones. Pues aquí pasa lo mismo. La primera posibilidad es que n sea igual a p. Y entonces tenemos que si n es igual a p, pues se cumple que todos los coeficientes son diferentes de 0, todos los coeficientes de nuestro sistema más sencillo. Si todos nuestros coeficientes de nuestro sistema más sencillo son diferentes de 0, podremos decir que el sistema siempre tendrá una solución. Siempre tendrá solución porque no tendrá que cumplir ninguna condición C. Nuestro vector de términos constantes podrá ser cualquiera. ¿Por qué no va a tener que cumplir ninguna condición C? Pues porque como no hay coeficientes iguales a 0, pues los términos constantes pueden tomar cualquier valor. Además, la solución siempre será única, solo habrá una solución, que será simplemente B1 entre D1, B2 entre D2 y así hasta BP entre DP. Hay otra segunda posibilidad. Si n es menor que p y nuestro vector de términos constantes no cumple la condición C, pues tendremos 0 soluciones. Nuestro sistema no se podrá solucionar, porque si no cumple con la condición C, para que el sistema tenga solución, pues diremos que tenemos 0 soluciones. Y la tercera posibilidad es que n vuelva a ser menor que p y que Bn cumpla C. En ese caso, tendremos infinitas soluciones, porque si Bn cumple C, entonces tendremos términos en nuestro vector de soluciones que pueden tomar cualquier valor. Fíjate que se cumplen las tres mismas posibilidades que teníamos para el sistema 2×2. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Hemos visto cómo representar un sistema de forma general, utilizando matrices y utilizando vectores, un sistema de la forma m por n, es decir, que tenga el número de ecuaciones y de incógnitas que te dé la gana. Hemos visto también cómo es la estructura del sistema más sencillo. Tiene que cumplir que tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas y además la ecuación número i solo tiene entre comillas, como ya sabrás, a la incógnita número i. Hemos solucionado un sistema más sencillo, un ejemplo de sistema más sencillo. Hemos visto que su matriz era cuadrada y además era una matriz diagonal. Y hemos visto lo más importante, hemos visto la representación general del sistema más sencillo y hemos podido resolver todos los sistemas más sencillos que se te puedan ocurrir. Aquí tenemos la solución. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.